Bienvenidos a Conversemos, un espacio de Nariño Hoy donde podemos compartir nuestros puntos de vista para construir buenos propósitos. Este espacio no es de debate para demostrar quién tiene la razón, al contrario, es para construir un bien común. Soy María Fernanda Maya de la Red de Prensa Ciudadana y conduzco Conversemos. Este espacio es un espacio de diálogo donde buscamos apoyar esas alternativas que le sirvan a la sociedad. Hoy conversemos de un tema que va a ocupar la atención de Colombia durante mucho tiempo. Creería hasta que seamos capaces de construir en serio una salida o una solución. Se trata de construir entre todos, los sectores sociales y los agentes de poder, cómo se va a regular el comportamiento de la autoridad. No tanto en las normas, en las leyes, en los escritos, sino en la vida cotidiana. El abuso de poder es la actuación más dañina para cualquier sociedad. Se trata de personas que por alguna razón adquieren la posibilidad de administrar los bienes públicos o regular el comportamiento de los demás y usan esa potestad para lucrarse personalmente y comportarse irresponsablemente. El mundo está pendiente del comportamiento de la fuerza pública, de militares y policías, sobre todo estos acontecimientos que han pasado actualmente. Hoy no sabemos qué hacer para que un policía no mate a un ciudadano afrodescendiente asfixiándolo con la rodilla en el cuello sobre una vía, o que un policía le dispare y mate a un joven en el centro de Bogotá en una protesta, o que unos ciudadanos que son soldados y que están en el servicio militar no violen a las niñas en el monte, o que los policías no golpeen a un joven y le ocasionen un derrame cerebral causándole la muerte, lo que actualmente pasó en Cumbal. Lamentablemente, pues son hechos que se están dando y hoy tenemos unos invitados bastante especiales, y entre ellos el doctor Francisco Cerón, secretario de Gobierno Departamental. Doctor Francisco, ¿me escucha? Sí, señora, te escucho perfectamente. Bien, doctor Francisco. La primera obligación de una autoridad es respetar la ley. ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Pues, a ver, yo creo que con el contexto en el que tú nos enmarcas, realmente es bastante interesante que podamos comenzar a hacer una reflexión sobre los hechos de abuso de autoridad y por supuesto que la premisa sobre la cual vamos a construir este diálogo creo que debe ser la defensa de los derechos, de los deberes también y de las responsabilidades que desde las instituciones se deben manejar, pero también a título personal. Yo creería que tratar de generalizar también el hecho de que estas actuaciones que tú acabas de mencionar de cada una de las instituciones no deberían ser un objeto de generalización, valga la redundancia, en cuanto al actuar de todos y cada uno de ellos. Vemos cómo hace algún tiempo el tema de la situación que se presentaba en las autoridades eclesiásticas nos llevó también a hacer un análisis bastante minucioso de lo que nuestra sociedad estaba viviendo. El tema de quienes en algún momento asumimos o aún asumen el reto de la política de igual manera, se generaliza y muchas veces la generalización lleva también a generar unos temores colectivos, unos pánicos colectivos que muchas veces causan daño en la sociedad. Por eso yo diría que no es tratar de ocultar el sol con un dedo. Por supuesto que estamos en contra de cualquier hecho violento en nuestra sociedad, más aún si se tiene a cargo la posibilidad de representar una institución. Yo creo que quienes asumimos ese reto de representar de una u otra manera una institucionalidad, también asumimos el reto de generar una responsabilidad frente a lo que ello conlleva. Y por ende, yo comenzaría diciendo que no necesitamos generalizar, no debemos generalizar la actuación de unos particulares frente al deber ser de una institución. Sí, perfecto, doctor Francisco. Bueno, en su opinión, doctora Ángela Benavides, como abogada, investigadora y docente universitaria, ¿qué se puede hacer para lograr que la autoridad respete la ley? Bueno, María Fernanda, muchas gracias. Yo considero que
De hecho, es necesario entender que no se trata de casos aislados, que hay una situación que es necesario reconocer, en especial con algunos caracteres de estructuralidad, principalmente frente a la interseccionalidad que representan ciertas poblaciones. Tú nos nombraste, por ejemplo, alguna de aquellas interseccionalidades, como es el caso de comunidades étnicas, empobrecidas. Es posible también verlo respecto a género, y hay datos históricos que demuestran que efectivamente se trata de situaciones de abusos de autoridad en los cuales se termina viendo lacerada la vida y la integridad física de población civil por fuera del marco legal. Existen en las normas internacionales tanto las restricciones propias en el marco de los conflictos armados no internacionales, en el caso de la actuación por parte de los agentes militares, pero también existen los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de la fuerza letal en el caso de los agentes de policía. Y ello tiene también o conlleva unas obligaciones imperativas para los estados de gran importancia, que no son menores en relación a cada una de las actuaciones posibles. Hablamos de la necesidad de introducir principios como la legitimidad, la absoluta necesidad o la proporcionalidad en las actuaciones de policía frente a cada una de las actuaciones. Y eso significa poner efectivamente a disposición de la comunidad, como es el deber ser de cuerpos de policía, su labor. Pues su labor está precisamente en servir a la ciudadanía y en proteger su vida, por lo cual estas situaciones generan no solamente una problemática a partir de quienes hayan cometido la situación, que claramente también tienen una responsabilidad de carácter individual, pero hay también una necesidad de preguntarse por la situación a nivel de institución. Finalmente, estas son instituciones que realmente tienen una capacitación en materia de derechos humanos. El presupuesto público de la nación les da, de hecho, un apoyo importante para que tengan este tipo de capacitaciones, y falla algo cuando sucesos como los que nos narras en un principio suceden. Y Sí. ese fallar implica también una necesidad de reconocer una responsabilidad y de responder a la sociedad en relación a la responsabilidad y a los actos que se cometen. Correcto, Ángela. Desde su óptica de defensor de derechos humanos, doctor Alfonso Cabrera, ¿cuál es su aporte? ¿Cómo hacemos para lograr que la autoridad respete la ley? Bien, un cordial saludo. Eh, yo estoy convencido que no hemos podido superar todavía la época colonial. La época colonial se caracteriza por tener amos, por tener varones feudales, que son los que dominan lo económico, lo político y la fuerza. Hoy todavía tenemos ese pensamiento colonial. En la gente es muy común escuchar que es mejor tener un amigo en alguna institución para que le ayude que conocer la ley. O sea, el comadrazgo, hacer el favor. El concepto de ley todavía no lo tenemos claro y no ha tenido verdadero asiento en la modernidad que queremos construir. ¿Qué es la modernidad? La modernidad se trata precisamente del respeto a la ley, de pensar razonablemente y vivir democráticamente. Esa es la aspiración y la meta. Pero insisto, históricamente todavía estamos en un pensamiento colonial. Le rendimos pleitesía a los grandes señores, los grandes apellidos son los que dominan todavía el plano económico, político, y el ejército, la fuerza pública, está al servicio de estos señores. Esa fuerza pública todavía está en plan de guerra. Cuando un ejército está en guerra y entra
a combatir, busca el botín, comete saqueos y abusa de las mujeres. Eso ha sido la mentalidad de los ejércitos en guerra. Nuestro ejército todavía está en guerra y está en ese plan de abusos. Algunos dicen que son casos aislados, pero ya son muy frecuentes. La corrupción, la chuzada, la infiltración politiquera del ejército, siguiendo unas orientaciones políticas, y por otra parte, pues ya es el abuso físico de la fuerza frente a la ciudadanía y el abuso sexual a las niñas. Hace 10 años un subteniente, el subteniente Muñoz, abusó de 2 niñas y las asesinó en Arauca. Aquí en la exprovincia, pues nuestro sentido pésame a los amigos de Cumbal por la muerte de Ángel Daniel Revelo, joven de 23 años que muere por la represión policial. Insisto, hay una mentalidad colonial de servicio a los grandes señores y nuestro ejército está en plan de guerra. Y en esa medida es difícil la vigencia de la ley. Necesitamos procesos de cambio de mentalidad, mucha fortaleza al sistema educativo para formar nuevos ciudadanos para la modernidad, para una mentalidad de respeto a la ley, de respeto al otro, de pensamiento razonable y de vida democrática. Es un proceso de varias generaciones que necesitamos iniciar y para eso tenemos que invitar a todos los niveles educativos para esa tarea y a todos los niveles sociales. Correcto, doctor Alfonso. Sí, es bastante complicado lo que se está presentando actualmente. No es admisible que a nombre de la defensa del Estado se violen los derechos de los ciudadanos. Y quiero contarles una experiencia que pude evidenciar. Yo pude ver lo que ocurrió hace unas semanas en mi barrio. Unos jóvenes estaban consumiendo bebidas embriagantes a la vuelta de mi casa y de repente escuché que llegó la policía y un joven de estos, por efectos del alcohol, se puso en una actitud bastante ofensiva y desafiante con el agente de policía. El agente en un inicio pues trató de evitarlo, de ignorarlo y continuar con el procedimiento como venía haciéndolo. Pero hubo un momento donde él se salió de sus casillas, lo tomó al joven de su camisa y le propinó un golpe. Este chico reaccionó y empezaron a pelearse. Yo como espectador en ese momento lo que hice fue salir por la ventana y de alguna manera pues esto nos desconcerta, ¿no? Y les dije, bueno, paren. O sea, hice eso y ellos de alguna manera no se esperaron que alguien los estuviera observando a esas horas de la madrugada y pararon la discusión y se fueron un poco más allá. Pero lo que voy con esto es que hay que desterrar el comportamiento oficial, los tratos crueles e inhumanos. ¿Cómo hacer para lograrlo, doctor Cerón? Porque estamos viendo, y con lo que les cuento, es que ellos de pronto actúan cuando nadie los está viendo. Aunque hoy en día tenemos estas plataformas digitales donde podemos grabar y por eso se han hecho públicos los diferentes casos de maltrato de la fuerza pública hacia los ciudadanos. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para lograr que este comportamiento deje de ser tan cruel y tan inhumano? Yo creo que el contexto que nos enmarca el doctor Alfonso nos deja clara una ruta como para generar una respuesta a esa inquietud. Lo que tú nos cuentas como anécdota también. Necesitamos crear condiciones necesarias y suficientes para generar una nueva ciudadanía. Todo debe obedecer a un proceso, todo debe estar en concordancia y no solamente en el hecho de exigir el comportamiento del otro, sino partir del comportamiento propio. Tu anécdota es muy clara. Se sale de control una situación que pudiese después decir, pero es que ellos debieron estar preparados, pero es que ellos debieron estar listos, pero es que ellos. Y siempre basamos la justificación de un hecho en la actuación del otro. No estoy defendiendo ninguna de las dos posturas, al contrario. Creería que aquí lo que se ha generado es una
anécdota clara para construir un escenario donde realmente la construcción de un nuevo actuar, de el accionar también nuestro propio, pues debería enfocarse a que no necesitemos que cada uno que cada persona tenga la necesidad de llevar un policía atrás o de tener un militar cuidándonos, o que nuestras actuaciones tengan que ser supervisadas para poder ser validadas dentro de la sociedad. Creo que nosotros ya debemos comenzar a superar ese periodo, como bien lo mencionaba el doctor Alfonso hace un momento, donde tenemos que estar dependiendo de lo que el otro dice, de lo que el otro hace para validarnos en nuestras actuaciones. Realmente el proceso como tal, el proceso de formación, de educación, no debe estar basado en lo que el otro haga, diga, o que las leyes nos justifiquen a nosotros o la normatividad justifique nuestro accionar para poder estar enmarcado dentro de un ejercicio socialmente reconocido. Yo sí creería que aquí lo que debemos comenzar a proponer y a propender también es un proceso realmente de construcción social donde la responsabilidad inicia por uno mismo. Correcto, es muy cierto lo que nos dice doctor Cerón. Tenemos que ser responsables también con nuestros actos. Y bueno, por prácticas ilegales en el comportamiento de miembros de la fuerza pública, ¿deben también responder los mandos o solo los directos responsables? Quiero que me cuente esto Ángela, la doctora Ángela, y el doctor Alfonso, ¿qué piensan sobre esto? ¿Tenemos que hacer responsable a los mandos o directamente al presunto responsable directo? Doctor Alfonso, si gusta Bueno, María Fernanda. o Ángela. Continúa. Gracias. Bueno, a mi parecer es claro que los mandos también deben responder. Hay una cadena de mando, de hecho, tanto en el caso de los cuerpos policiales como en el caso de la fuerza militar. Y ello tiene una razón de ser y no solamente es el hecho de la jerarquización en la que se presenta los cuerpos de Fuerza Armada y Fuerza Pública, sino que además esto es un estándar, ¿no? Es un estándar internacional también de protección. De hecho, la Corte Interamericana en el caso Atenco versus México ha hablado de cuál es el estándar de investigación aplicable a casos en los que hay abuso de autoridad y de la fuerza en particular, y menciona cómo deben ser las investigaciones que deben tener una debida diligencia, las investigaciones que deben incluir todas las líneas posibles de investigación y todos los presuntos responsables, tanto en su carácter individual como en su carácter institucional. Y ello responde a las obligaciones también adquiridas por el Estado, es decir, una no investigación en casos de abuso, tanto de la persona como de la cadena de mando, y en sí de si funcionan o no los niveles de control, de asistencia y de disciplina al interior de la institución como tal, puede comprometer eventualmente la responsabilidad internacional de un Estado. Y ello tiene unas implicaciones directas sobre los derechos humanos y sobre las obligaciones también estatales, por lo cual es claro que efectivamente debe haber una investigación completa, una investigación diligente, una investigación centrada en los hechos y en los contextos específicos de cada caso, pero también que entiendan el nivel de organización y de participación en relación a los efectos que ha producido el carácter de fuerza o de abuso del uso de la fuerza. Continúe, doctor. En este tema sobre las responsabilidades, gracias. En este tema, por supuesto que cada persona tiene que responder individualmente por sus actos, por la conducta ética y la conducta legal frente al accionar que tiene cada individuo, pero
hay que entender que hacemos parte de un sistema. La fuerza pública nacional, el último informe de la comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Colombia, precisamente hace una serie de recomendaciones que fueron rechazadas por el presidente de la República. Entre ellas se menciona la transformación del SMAT, por ejemplo. De igual manera se recomienda que la policía entre a ser parte del Ministerio del Interior para que salga del Ministerio de Defensa y de esa manera pueda convertirse en un organismo de ayuda ciudadana, de buen mediador para que trabaje la cultura ciudadana. De igual manera se ha insistido en que haya una transformación del mismo ejército. Todas esas recomendaciones, eso quiere decir que hay una responsabilidad del Estado por el mal funcionamiento de sus instituciones. Y si miramos más a fondo, hay también un pensamiento histórico del machismo, de la educación sexual en las instituciones educativas, cómo se está llevando. Las organizaciones femeninas llevan estadísticas de feminicidios. Por ejemplo, este año ya se habla de 180 feminicidios en Colombia. Entonces es una cultura, son unas instituciones y es un Estado que debe responder en todos los campos. Los individuos pagan y son responsables penalmente ante la ley, pero los estados tienen que responder de igual manera cómo están organizando sus instituciones y cómo ésta responde a la comunidad para alcanzar los grandes valores de la convivencia. Las críticas al Estado colombiano son grandes y ha sido muy lenta su transformación para que logremos resultados positivos para la convivencia. Bien, doctor Alfonso. Sí, los aportes de ustedes son muy valiosos y esperamos que quienes hoy nos acompañan y están conectados en Conversemos continúen pendientes de este tema, pues desafortunadamente en Colombia aún estamos lejos de tener una ciudadanía fuerte que cumpla sus deberes y haga valer sus derechos. Más que ciudadanos sujetos de derechos, todavía se nos trata como objetos manipulables y esto pues, definitivamente tiene que cambiar. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por su tiempo, por estar conectados hoy en Conversemos. Doctor Francisco Cerón, muchas gracias por su tiempo. Lo mismo para la doctora Ángela, para el doctor Cabrera. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad, poder contar con ustedes. Y bueno, esto sería todo. Un abrazo. Soy María Fernanda Maya de la Red de Prensa Ciudadana. Conversemos es la mejor manera de construir juntos caminos de libertad. Volvemos a encontrarnos el próximo jueves con otro tema de interés para que conversemos. Doctor Cerón, muchísimas gracias. Un saludo. No, a ti, María Fernanda, solamente quisiera decir que hay muchos momentos de nuestra vida cotidiana donde llegamos a un punto donde empezamos a decir, bueno, ¿y dónde está el policía? ¿Y dónde está el soldado? ¿Y dónde está la fuerza pública? ¿Dónde está la armada? Eso lo hemos visto ahora en el marco de esta pandemia. Todos los alcaldes, todos los administradores y la mayor parte de la comunidad exigen mayor presencia de fuerza pública en cada uno de sus territorios. Yo creo que es menester de todos construirnos desde la base, desde un inicio, en una nueva ciudadanía, en la construcción y en la formación de nuevos seres humanos que independientemente del espacio laboral donde nos ubiquemos, podamos responderle a las necesidades de estas nuevas exigencias que la sociedad nos depara. Mil gracias a ti, María Fernanda. Bueno, Ángela, un gusto tenerte con nosotros en Conversemos. Muchas gracias, María Fernanda, y muchas gracias también a los demás invitados. Yo quisiera dejar un mensaje para la ciudadanía. Primero, un mensaje de solidaridad en relación a los sucesos, tanto de abuso de la fuerza como en general los que en estos momentos por las condiciones
en relación a la viviendo. Y mi llamado final sería a entender que hoy estamos en un estado de excepción y de contingencia en el cual es posible que se presenten unas restricciones, pero esas restricciones también tienen unos límites. Y esos límites están precisamente en los derechos humanos, están en un enfoque interseccional en las acciones por parte de los estados, están dados en un enfoque de género necesario en la aplicación de cada una de las políticas, y por ello las medidas que se tomen por parte de los estados y por parte de las agencias institucionales que representan al Estado deben tener en cuenta dichas limitaciones en su proceder. De resto, enviarle un saludo a toda mi tierra y espero vernos pronto. Gracias, Ángela. Doctor Cabrera, muchas gracias por este espacio. Gracias, María Fernanda. Precisamente estos programas Conversemos valen la pena resaltarlos porque permiten el encuentro humano, el diálogo y la construcción de ciudadanía. Ese debe ser el enfoque que debemos adelantar. En la medida que una persona considere a otro inferior o se crea superior, empieza la discriminación y es el primer paso para eliminar al otro. En la medida que podamos construir democracia, sentirnos iguales, respetar la ley, respetar a los otros y construir sociedad, eso nos va a permitir avanzar hacia la convivencia. Gracias y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias. Así será. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, un saludo y bueno, muchas gracias también a las personas que están conectadas en Conversemos y nos vemos el próximo jueves.